Buenas tardes. El claustro, como veis, es del siglo XVI, parte del XVII, de estilo herreriano. Tiene dos cuerpos. Lo primitivo, esto es lo primitivo que se cree que sea de finales del siglo IX. Aquí es donde elaboramos los dulces. Este es el horno. El horno, bueno, pues es sencillo porque en sí no tenemos mucha producción. Hay hornos de 3 pisos y de 4. Nosotros con este nos llega. Elaboramos estas roscas, que es un dulce muy tradicional de aquí. Ya desde, no se sabe el origen, ya las mayores lo copiaron de sus antepasadas. Los dulces que elaboramos tenemos 4 clases, son estos 4. Luego tenemos la miel, que es pues bien miel de 1000 flores y es pura también, y la vendemos muy bien. Soy yo la que llevo un poco el control de las abejas y de la miel. Y los dulces pues también tomo parte, los hacemos entre todas, claro, porque no se puede una sola, pero bueno, las masas de hecho pues también las hago yo. Lo más bonito del monasterio es la iglesia, es muy artística y muy recoleta y viene cantidad de gente a estudiarla y a verla. Como veis, hay como dos partes muy definidas, lo que es el cuerpo de la iglesia, que esto sí que es del siglo XII, es estilo cisterciense, donde predomina la sencillez. Y la parte esta del presbiterio, que, bueno, pues dicen los entendidos que puede ser de visigótico, bien de un templo visigótico que estuviera enclavado aquí, o bien que estuviera enclavado en otra parte y luego piedra por piedra lo colocaran aquí. Los sepulcros son del siglo XVI, del siglo XVII, y son 2 guerreros. Entonces, según la historia, eran bienhechores de la comunidad. Pidieron ser enterrados aquí, entonces pues, quizá tuvieran derecho también. Esta talla dicen que es románica y puede ser de finales del siglo XII. En aquella época la advocación de María Trono de Dios estaba muy en boga, estaba muy extendida. ¿No ves que es como un sillón? ¿No ves? Tiene así como una silla. Y eso pues es un tesoro, creo que es de las pocas o casi de la única que existe de esa época. La encontraron en este hueco, entonces se lo habían tapiado y ese hueco no existía. Cuando limpiaron la iglesia fue cuando la encontraron. Dicen que en el siglo XVI hubo 2 epidemias y en una de ellas decían que si el virus de la epidemia estaba en estas tallas y hay una orden gubernamental que mandó quemarlas. Y seguro que para librarla de la pena, pues de la quema, la escondieron allí. Vamos a ver la hospedería, esta pequeña hospedería. Solo tenemos 4 habitaciones. Mira, este es el comedor y aquí comen. Las chicas que vienen pues hacen retiro o bueno, se organizan un poco la vida porque como son pocas habitaciones tampoco no tenemos nada organizado. Si quieren participar en nuestra oración, en los rezos, pues también participan, es un poco voluntario. Lo máximo que se mete es de 8 a 10 días, lo máximo que pueden estar. A ver, una habitación. Es cómoda porque es muy calentita y es amplia. Y aquí está el cuarto de baño, que es lo que más valoran. Nada más que sale el sol, esto está iluminado, está caldeado. Tal y como están situadas las habitaciones, están muy bonitas. Y ahora, mira, pues aquí tenemos la reja. Este ya es la reja donde venimos cuando viene la familia a saludarnos o alguien que viene a hablar con pues vienen aquí en este local y nosotros estamos ahí en la parte de dentro. Somos 16, estamos rezando en nombre de la Iglesia, en nombre de todos, no solo para nosotros. Entonces es como, bueno, una obligación, una misión que cumplir. Es una vocación, un camino a seguir, como otro tanto. Ni mejor ni peor, yo pienso que ni mejor ni peor. Es el camino que Dios tiene para ti.
este colegio es fundación del cardenal Rodrigo de Castro. Decide construir esto aquí en su tierra, con la idea de que fuera colegio, que se empezó a construir en 1593. La gente a veces usa la palabra monasterio, pero para ser monasterio tenía que haber habido o haber monjes. Aquí no ha habido nunca monjes. Esto es una casa religiosa, un colegio. Pues estamos aquí en la iglesia del colegio. Hay misas todos los días, ahora pronto va a haber una, los domingos, y hay otras actividades abiertas al público, pero fundamentalmente pues es la iglesia del colegio. Lo más importante de la iglesia es este retablo que tienen delante, en madera de nogal. Lo terminaron en 1640. En el centro del retablo veis una imagen de la Virgen, es Nuestra Señora de la Antigua, la patrona de la iglesia y del colegio, por deseo del cardenal, que veis que está allí en aquella hornacina, una estatua suya. Y debajo de la estatua están los restos del cardenal. El retablo después, fundamentalmente, pues veis que tiene 6 cuadros con escenas de la Virgen. En todos los cuadros aparece la Virgen. Pues aquí tenemos a este lado un púlpito en madera de nogal, también del mismo escultor. Curioso es el pedestal ese que sostiene en forma de águila. Lo que hay arriba, esa pieza superior, ese tejadillo, pues se llama tornavoz. Y ya dice para qué servía, para evitar que la voz del predicador marchase hacia arriba, ¿no? Tenemos aquí delante, a la entrada del colegio, una escalera monumental de peldaños de granito de una sola pieza de parte a parte, que vienen pesando aproximadamente pues 1 tonelada cada uno. En el suelo, aunque es difícil percibirlo, hay un plano grabado, el plano de un claustro que hay aquí a continuación. Bueno, pues aquí estamos en este claustro monumental, el edificio, el inmueble y todo lo que contiene en cuanto a arte, desde los Duques de Alba, desde 1777. Aquí en este otro lado está el escudo de los Escolapios, que también estaban ya aquí cuando se terminó esa parte, ¿no? Y este patio, pues que ahora vemos silencioso, tranquilo, es el patio de recreo de los niños pequeños. Dentro de un rato salen a recreo y esto es aquí un bullicio tremendo, ¿no? Aquí estamos en la puerta de entrada de la antigua sacristía de la iglesia. Este local ha tenido muchos usos, pero ahora está dedicado a pinacoteca, museo. Hay 7 cuadros grandes, los diría yo más importantes. Hay 2 que son del Greco, uno dedicado a San Lorenzo, diácono de Roma. Después de haber pintado este cuadro, 20 años después, el Greco pintó otro cuadro que representa a San Francisco de Asís. Los demás cuadros, 5 cuadros grandes, pues no son óleos sobre tela, sino sobre madera, son tablas. Y el autor es un italiano llamado Andrea del Sarto. Aparte de los cuadros, pues hay unas vitrinas que contienen objetos que pertenecieron al cardenal. En estas 2 de aquí, pues tenemos libros de su biblioteca. Y en esta otra vitrina, pues hay una imagen pequeñita de la Virgen, una Inmaculada, en madera policromada. Es tan pequeña de tamaño que el cardenal incluso la llevaba cuando iba de viaje, ¿no? Hola, soy Santiago Carrera, director del Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, y si me acompañáis os enseño el monasterio.
Bueno, nos encontramos en el claustro de los obispos. Se le dio este nombre en honor a los 9 obispos que hay enterrados en este monasterio. Es un claustro del siglo XIII, románico, y posteriormente, en el siglo XVI, se levantó otra planta y se vino abajo. Toda esta ala se vino abajo, que fue después cuando pusieron los contrafuertes, que son de estilo gótico, para soportar el peso de esta segunda planta. Esta pared cabeceó, se vino hacia la izquierda, lo que hizo que todos los arcos se vinieran para abajo y por eso toda la planta se vino hacia abajo. En la actualidad, este claustro lo utilizamos para hacer cócteles de bodas, tanto en el centro del claustro como aquí debajo de los soportales, e incluso banquetes de boda. El origen del monasterio es incierto, se cree que es del siglo VI, pero la primera referencia documental que se tiene del monasterio es del siglo X, que es cuando el rey Ordoño II lo cede al abad Franquila para que lo restaure. Ahora estamos en el claustro de Do Viveiro. Es un claustro renacentista del siglo XVI. Todo lo que es el centro del claustro era un antiguo estanque donde los monjes guardaban, tenían el pescado, salmones, anguilas, truchas, y era una manera de tener pescado fresco siempre en el monasterio. Bueno, esto es lo que era el antiguo refectorio, donde comían los monjes en silencio, en mesas alargadas, mientras uno de ellos se subía a este púlpito que se conserva aún, y era desde donde rezaban o leían algún pasaje. Ahora estamos en la cocina del monasterio, que se conserva tal cual estaba en aquella época. Incluso tenemos las piletas que se conservan. Y esto es la ladeira, la típica ladeira gallega, que era donde utilizaban para cocinar los monjes. Se mantiene la chimenea. Bueno, este es el claustro dos Cabaleiros, del siglo XVI, renacentista, y se le da este nombre, le dimos este nombre, el claustro de los Cabaleiros, porque era donde se albergaban los nobles que visitaban el monasterio. En esta parte de aquí había celdas, y esas celdas se destinaban a los nobles que pasaban por aquí, que se alojaban aquí. Todo lo que veis, estas son habitaciones, todo lo que rodean los arcos son habitaciones, y en la actualidad lo utilizamos también para hacer banquetes de boda y para hacer cócteles de diferentes eventos. Estamos en lo que es el actual restaurante del Parador, que es el restaurante Dos Abades. Utilizaban este sitio para guardar los animales que utilizaban para el trabajo, para los traslados. Esta estancia, antes de empezar a hacerse las reformas, estaba completamente derruida.